Ok, estamos de nuevo en esta sección de Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25. Y le estaba diciendo, hermanos, que recuerde que esta sección es donde se introduce la palabra promesa. ¿Ok? Antes, ¿verdad? Antes de llegar a esta porción, no habíamos hablado nada de una promesa. Y bueno, ahora estamos hablando, ¿verdad?, de la promesa que fue dada a Abraham, de la promesa de un heredero, de la promesa de la bendición a las naciones, de varias promesas. Y dice aquí, Pablo va a usar este argumento. La promesa a Abraham no fue dada para que fuera obtenida por obedecer la ley. ¿Ok? Y va a mostrar varias maneras. La segunda idea de versículos 16 y 17, hermanos, es la promesa a Abraham fue dada por medio de la fe para que fuera accesible a ¿qué? Todas las personas, para que fuera accesible a todas las personas, judíos o gentiles. Y por último, hermanos, estamos en esta sección. La fe de Abraham ilustra el camino de la fe para todos, ¿verdad? Y esos son versículos 18 al 25, ¿ok? Hermanos, Abraham es un ejemplo de la fe, y no nada más en el sentido de ser salvo por la fe, sino el de caminar la vida cristiana por fe. Y esto es algo muy interesante. Me gusta mucho esto que está haciendo Pablo aquí en Romanos, ¿verdad? Porque nos ayuda mucho a entender este asunto de la fe. Hermanos, la fe no es nada más algo oculto, misterioso. La fe no nada más es un asunto de nuestra mente, ¿verdad? No, la fe, hermanos, es activa, es dinámica. ¿Ok? La fe es activa y es dinámica. Y entonces, esto es lo que va a ilustrar, ¿verdad? Déjame avanzar. Aquí estamos. Aquí es donde nos quedamos, ¿verdad? La fe de Abraham ilustra el camino de la fe. Versículo 18. Versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme lo que se ha dicho, así será tu descendencia. Ok, hermanos, en estamos ahí. Punto número 3, inciso A. ¿Ok? Ok. ¿Quién no recibió hojas? ¿Quién no recibió hojas la vez pasada? Ok. A ver aquí, Josías de Alejo Cabet. ¿Usted recibió, hermano, la vez pasada? Pero no las trajo. Le podemos prestar unas, ¿verdad? Préstenle unas al hermano Oscar. ¿Quién más no recibió hojas? ¿Ok? Bien, entonces ya. Aquí andamos. Entonces, la primera idea, ¿verdad? Abraham creyó contra ¿qué? Toda probabilidad humana. Y dijimos, aquí dos cosas interesantes. Él creyó en esperanza contra esperanza. La primera frase preposicional, él creyó en esperanza. Recuerde que la palabra esperanza no habla de deseo, ¿verdad? De anhelo. La palabra esperanza habla de expectación certera. Tener esperanza, hermanos, es tener una expectación certera de que lo que Dios dijo va a pasar. Ahora, hermanos, aquí es donde nos quedamos la última vez. Abraham, ¿en qué tenía esperanza Abraham? ¿En su cuerpo? ¿En el cuerpo de Sara? ¿En sus circunstancias? O, como dice aquí, al final del versículo, en la palabra de Dios. ¿En qué tenía, verdad? En la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto es de mucha utilidad, hermanos. Cuando Dios nos llama a tener esperanza y cuando Dios nos llama a tener fe, nos llama a tener esperanza y fe no en nuestros deseos, anhelos, sino en su palabra y en su persona. ¿Okay? Entonces, cuando dice, Abraham creyó en esperanza, o sea, tuvo una expectativa certera. ¿Está hablando de qué? ¿De qué? ¿Seguridad en qué? En la palabra de Dios. Y lo dice aquí el versículo 18, ¿sí o no? Ahí luego, la frase contra esperanza. Contra esperanza. Bienvenidos, hermanas. Todavía tenemos hojas, Josías. Aquí, hermana Digna, ¿usted tiene la hoja de la vez pasada? Ok. Bueno, pues ahí le vamos a dar una al hermano Yuki y ya le comparte ahí, ¿verdad? Dale a la hermana Yuki. Josías, por favor.
¿verdad? Bien, la hermana Lupita ya le dieron, ¿ok? Bien, ok, estamos en el punto 3 del bosquejo, no sé qué página es. ¿Qué página? Página 39, estamos ahí en inciso A. Entonces, la frase, hermanos, contra esperanza. Aquí, la frase contra esperanza. Él está hablando, ¿verdad? De su circunstancia real. De su circunstancia real. Él creyó en lo que Dios le dijo, tenía expectativa de lo que Dios le dijo. Aún que lo que realmente veía y lo que realmente sucedía era muy contrario. Entonces, mire lo interesante del camino de la fe de Abraham. Hermanos, él ya era mal. Sí, y es cierto, hermana, y es cierto. Y por eso les digo, él ilustra el camino de fe ¿para qué? Para todos. Ilustra el camino de fe para todos. Luego, inciso B, por favor, inciso B. Inciso B. Abraham no se debilitó en la fe al considerar sus circunstancias. ¿Ok? Ok, abajo. Abajo de inciso B, punto número 1. Alguien ayúdeme a leerlo. Punto número 1. Abajo del inciso B. Ok. Cuando dice ahí en versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La palabra esterilidad en el idioma original realmente dice que su matriz estaba muerta. ¿Ok? Entonces, hermanos, y aquí de nuevo, la fe no depende de las circunstancias. ¿Ok? La fe no depende de las circunstancias. Si eso, de nuevo, ¿por qué? Porque si eso hubiera pasado, Abraham hubiera dicho, no, hombre, Señor, hubieras escogido otros más jóvenes, otros, ¿verdad? O siquiera otros que sí pudieran. No depende de las circunstancias. Ahora, dice aquí, bueno, pero digo, punto número 2. Punto número 2, alguien ahí abajo del inciso B. Ok, y de nuevo esto es importante. Hermanos, no podemos poner nuestra fe en las circunstancias, porque las circunstancias cambian de día a día. A veces tenemos días muy buenos, a veces teníamos días muy malos, a veces teníamos días más malos, ¿verdad? Y a veces tenemos días no tan malos. Y bueno, no estoy siendo pesimista, pero no podemos tener fe en las circunstancias. Y eso es lo que dice, no se debilitó en la fe. ¿Ok? Luego, inciso C, versículos 20 y 21. Inciso C, versículos 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí, hermanos, Abraham no vaciló por incredulidad, sino que se fortaleció en la naturaleza y capacidad de Dios. ¿Ok? La palabra dudó también puede traducirse como lo puse aquí en el bosquejo, no vaciló. No vaciló, no se tambaleó. Y bueno, en este punto tengo varios detalles. Primero, punto número 1 ahí abajo de inciso C. Alguien ayúdeme a leerlo en el bosquejo. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no discutió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En esta traducción se pone la promesa como el centro y los cimientos del verso. Ok, entonces, note, me gusta mucho esta traducción porque dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios. ¿Ok?
Abraham no titubeó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Aquí dos cosas hizo Abraham. No titubeó, sino que ¿qué? Se fortaleció. Ahora, hermanos, ¿por qué es muy importante decir con respecto a la promesa? Hermanos, Dios está comprometido. Cuando Él dice algo, Él está comprometido por cumplir lo que Él dice. Si Dios no se comprometió o si Dios no lo ha dicho, entonces, ¿qué? No está como, exactamente, eso, hermana Sandra, no tiene por qué. Ahora, ¿por qué esto es importante en términos prácticos? Porque a veces los cristianos tenemos idea de que Dios debe estar haciendo algo o debe hacer algo, pero nunca en la Biblia Dios ha dicho que Dios va a hacer a eso o Dios va a hacer aquello. ¿Ok? Entonces, a veces los cristianos, y le digo por experiencia, a veces los cristianos, ¿verdad? Nos decepcionamos mucho de que, ay, Señor, no, pues es que tú no estás haciendo, pero tú, ¿verdad? Y como que, Señor, es que, pues es que es lo que tú deberías hacer. Y yo creo que Dios nos debería, bueno, ¿dónde yo dije que iba a hacer eso? Por ejemplo, ¿dónde yo dije que no ibas a sufrir? ¿Dónde yo dije que todo te iba a salir bien? ¿Dónde dije que los cristianos iban, ¿verdad? Iban a ser exitosos en todas las cosas? Exactamente, exactamente. Miren, aquí la hermana Alma dice, debemos pedir conforme a su voluntad. Ahora, esta es una cosa maravillosa. ¿Dónde está la voluntad revelada de Dios? Entonces, ¿quiere usted saber si está pidiendo algo conforme o no conforme a la voluntad? Échele ojo a la Biblia. Échele ojo a la Biblia. Entonces, de nuevo, ¿por qué esto es importante respecto a la promesa? ¿Ok? ¿Sí o no? En algo muy específico que Dios había dicho. No, Dios no le prometió un montón de cosas a Abraham. Nada más te está diciendo aquí. Esto, lo que Dios le había dicho. ¿Ok? No, dice, no dudó, no vaciló, ¿verdad? Sino que no titubeó, sino que se fortaleció. Ok, punto número 2. Yo le ayudo con las palabras en griego ahí. Dios no, sí, no se preocupe, sígale. Su fe no lo abandonó. Su fe nunca dejó de creer. En este ve la palabra incredulidad significa no solo una falta de fe, sino un rechazo activo de la fe. La negativa positiva a creer lo que Dios ha prometido. Ok, esta palabra incredulidad, de nuevo, no nada más, y me gusta mucho cómo lo ponen los hermanos, ¿verdad? Porque realmente es lo que quiere decir. Incredulidad, hermanos, no nada más es falta de fe. Incredulidad no nada más es falta de fe, es que rechazo a creer. Porque a veces pensamos, es que soy incrédulo, me falta fe. Y bueno, eso puede ser, pero la palabra cuando se utiliza en la Biblia habla de un rechazo voluntario. O sea, lo que dice aquí, Abraham no dijo, no, Señor, estás mal. Cuando sea, no, Señor, o sea, no es como que lo rechazó. Eso es lo que está diciendo. No es que rechazó creer, no titubeó en rechazar creer, sino que se fortaleció. Punto número 3 es lo que vamos a ver aquí. Punto número 3. Abraham se hizo fuerte debido a su fe, pero fue Dios, no la fe, quien le proporcionó la fuerza. La fe no era más que el medio por el cual la recibió. El griego puede entenderse como fue fortalecido en su fe se fortaleció, o fue fortalecido a través de su fe. De cualquier manera, fue Dios quien dio la fuerza. Okay, y esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Dios, sino que se fortaleció en fe, literalmente se puede traducir, fue fortalecido en la fe. Entonces, hermanos, la fe es la conexión entre nosotros y Dios. Y si Dios va a darnos fuerza a través de la ¿qué? A través de la fe. ¿Ok? De nuevo, y me gusta cómo lo puso aquí el hermano Morris.
La fe, hermanos, el ser fortalecido en la fe no significa que usted tiene que poner más deseo, que usted tiene que sudar, que usted tiene que llorar. No, sino que debemos poner nuestros ojos desde el Señor para recibir fuerza de Él, para recibir gracia de Él. Y esto es lo que pasó. Y ahorita vamos a ver un poquito más específico, concreto, cómo funcionó eso en Abraham. Pero dice aquí que Dios fue el que le fortaleció. ¿Ok? Dios fue el que le fortaleció. Entonces, ahora, yo voy a leer el versículo, el punto número 4. Note aquí, y aquí vamos al ejemplo más concreto. En el versículo 21, nuevamente describe el objeto poderoso y confiable de la fe. ¿Cuál es el objeto poderoso y confiable de la fe? Dios. Mira lo que dice el versículo 21. Plenamente convencido de que era también, ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había prometido. De nuevo, Abraham se fortaleció en la fe y fue fortalecido en su fe porque estaba plenamente convencido de que Dios, ¿qué? Era poderoso. Era poderoso ¿para qué? Para cumplir lo que había dicho. Entonces, de nuevo, hermanos, el objeto poderoso y confiable de la fe debe ser ¿qué? Dios. El objeto poderoso y confiable de la fe debe ser Dios. Mire lo que dice aquí el hermano Morris. La fe para Abraham no era automática ni fácil. Tenía sus problemas al igual que el resto de nosotros. Pero al reconocer las dificultades como lo hizo, Abraham llegó a una fe firme, como le demuestra circuncidar a todos los varones de su casa antes de que Isaac fuera concebido. ¿Ustedes se acuerdan? Déjenme de nuevo, en Génesis capítulo 15, Abraham había venido de la guerra de rescatar a Lot, había visto la muerte de cerquita, tenía miedo y Dios le dice, no tengas miedo, yo soy tu recompensa, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Señor, ¿qué me vas a dar hijos? ¿Me vas a dar hijos de mi sirviente? No, un hijo tuyo. Ven, mira las estrellas, cuéntalas. Así va a ser tu descendencia. Y dice que creyó a Dios y le fue que ahí, de nuevo, la Biblia sitúa ahí como el punto de la salvación de Abraham. ¿Ok? Ahora, el capítulo 16. No sabemos cuántos años han pasado, a lo mejor pasaron varios años y su esposa le dice, ¿sabes qué? A lo mejor Abraham entendiste mal, a lo mejor sí tú vas a tener un hijo, pero no de mí. Y aquí tenemos esta sierva que agarramos en Egipto. Mira, ¿ve? ¿Verdad? Ten un hijo con ella y yo lo voy a adoptar. Entonces, de nuevo, Abraham se acuesta con la sierva, tiene un hijo y la sierva ve con otros ojos a la señora. Nada más imagínese esa escena pecadora. Yo sí puedo tener hijos y tú no. Y luego, ¿verdad, Sara, y le reclama a Abraham, Abraham, ¿yo qué? ¿Verdad? Y huye la sierva, ¿verdad? Dios la encuentra en el camino y diles, regrésate. Y diles que ese hijo se va a llamar Ismael. ¿Qué significa Ismael? Dios oye, Dios oye. Ese hijo les va a demostrar, y su nombre les va a demostrar que yo estoy ahí. Y se regresa a la sierva. Capítulo 17. Avanza. Ok, Abraham, vamos a hacer un pacto. Para que veas que yo estoy bien en serio contigo. Te voy a cambiar el nombre, ya no vas a ser Abraham, vas a ser Abraham. Saraí ya no va a ser Saraí, va a ser Sara. Ahora, vas a ver que estoy bien en serio. Todos los hombres, a todos los varones, los vas a circuncidar como señal de que yo estoy bien en serio. Como señal de que yo voy a cumplir ese pacto. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el hermano Morris. Abraham no dijo, señora, yo hasta no ver, no creer. A ver, ¿para qué los voy a operar a todos? Por lo menos nos dice, hermanos, que había 300 y tantos hombres ahí, siervos.
O sea, Abraham no dijo, oh, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que los voy a operar a todos los hombres aquí? No, mejor hasta que tú me des un hijo. Yo voy a hacer eso. Los operó a todos. ¿Sí o no? Capítulo 17, capítulo 18. Luego avanza. No me acuerdo. A ver, ayúdenme ahí con capítulo 19. Vuelve a mentir contra su esposa, con Abimelech. Es que no es mi esposa, es que es mi hermana en Cristo. ¿No? ¿Sí? Ahora hermanos, este es el hombre que la Biblia nos dice que es el padre de la fe. Este es el hombre que la Biblia dice que es un ejemplo y prototipo de la fe. Y la Biblia no guarda sus errores, no esconde sus errores, no encubre sus errores. ¿Por qué? O sea, las circunstancias van cambiando y a pesar de esto, pues, No fue. Exactamente. ¿Ok? Exacto. 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 Sí, sí. Y eso es lo que ahorita va a decir. Entonces, note. Ahora, aquí está lo importante, hermanos. La fe en Dios crece. La fe en Dios crece. La fe en Dios crece. O sea, Abraham, de nuevo, desde que le fue prometido el hijo, y es lo que, mire ahí en las notas, es lo que siguiente párrafo, pues siguiente idea, dice, no debemos pasar por alto el hecho de que pasaron muchos años entre la entrega de la promesa y su cumplimiento. Abraham debe haber sido duramente probado por la demora, ya que vio que Sara y él mismo envejecían y estaban más allá de la capacidad humana de engendrar ¿qué? Un hijo. Pablo se está refiriendo a la actitud establecida que soportó todo esto y no a la reacción inicial de ¿qué? De Abraham. La incredulidad fue ¿qué? La fe constante. A Abraham se le aseguró que Dios podía y haría lo que había prometido. Este es el único ejemplo del uso del verbo prometer en Romanos y está en el tiempo perfecto. ¿Qué es lo que significa? Que Dios lo prometió ¿verdad? Y lo mantenía. Hay un aire de permanencia en este tiempo verbal que conviene a la promesa divina. Hermanos, ¿sí saben dónde estamos? ¿Verdad? Entonces, note aquí, desde que Dios le prometió, desde que Abraham fue salvo por confiar en las palabras de Dios, hasta que él vio un hijo, pasaron muchas cosas y pasaron muchos años y hubo varias regazones. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero ¿qué fue algo que, de nuevo, él como un ejemplo de fe para todos, ¿qué ilustra eso? Que la fe verdadera no es perfecta, que la fe verdadera va a cometer errores, pero se va a levantar y se va a mantener. Piense de nuevo, imagínense, le da la promesa. Cuando le da la promesa tenían que, sal de tu tierra, voy a darte hijos, ¿verdad? Imagínense, y déjenme, la Biblia lo dice así, Sara todavía estaba teniendo la regla, pero llegó un momento que ya no la tiene. Imagínense. O sea, imagínense. Y es lo que está diciendo. Pues, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo vamos a tener un hijo? Por eso se dio un toque con Agar. Bueno, y de nuevo, y avanza, y avanza, y avanza, hasta que ¿qué? ¿Hasta que tuvo qué? Hasta que tuvo un hijo. Ahora, hermanos, hasta el cumplimiento de la promesa. Hasta el cumplimiento de la promesa.
Hermanos, la fe es dinámica. La fe crece. Y esto es por, hermanos, y de nuevo, es por eso que Pablo está tratando de decirnos, este es el ejemplo perfecto, porque Abraham ilustra el camino de la fe para todos. Ahora, en lugar de Abraham, piensa en usted. Venimos a Cristo. Piense usted cómo fue salvo. Yo recuerdo cómo fui salvo, cómo mis ojos fueron iluminados y creí en Cristo, en el sacrificio de Cristo, y yo sé que pasé de muerte a vida. Pero las siguientes semanas no fueron como que, ya un Josué nuevo, renovado, ¿verdad? Sin luchas y tentaciones. Yo fui salvo a los 15 años, hermanos, y mis siguientes años fueron batallosos y difíciles. Y muchas veces pregunté, ¿por qué sigo batallando con esto si fui salvo? ¿Por qué sigo queriendo hacer esas cosas? ¿Por qué sigo, hermanos? Usted me ve aquí muy bien, pero yo era mal hablado, ¿verdad? Y mi mamá se enojaba porque mi mamá me decía que ustedes no aprendieron en esta casa, ¿verdad? Y mi mamá se enojaba, y de veras, hermanos, yo puedo acordarme una vez saliendo de la prepa, ¿verdad? Todo tengo esa escena en mi mente, así como que un montón de maldiciones. Inmediatamente después de aventar un montón de maldiciones, mucho pesar en mi corazón. Y yo así como que, ¿qué te sientes? ¿Por qué nos sentimos así? Exactamente. Y ahora, de nuevo, desde cuando fuimos salvos y empezamos a avanzar, hemos fallado, hemos tropezado. Pero hay algo, hermanos, que de nuevo, la fe de Abraham ilustra. Nos levantamos y continuamos. Nos levantamos y continuamos. Nos levantamos y continuamos. Nos levantamos y continuamos. Ahora, no podemos decir que así ha sido en todos. Hay algunos que a lo mejor han creído, se tropezaron y nunca más se han levantado. Y entonces es lo que Pablo va a contestar a los siguientes. Entonces, y esto es, hermanos, sin criticar a nadie y sin juzgar a nadie, Pablo va a preguntar, ¿entonces realmente hay una fe viva? Porque la fe viva se levanta a pesar de las dificultades, a pesar de los errores. Se mantiene, se mantiene. Entonces, hermanos, este ejemplo de Abraham es un ejemplo perfecto. Y este es el ejemplo que está usando la Biblia. De nuevo, la fe no es de nuevo, nada, hermanos, no debemos pensar en la fe nada más en algo de la cabeza o en algo del deseo. La fe es dinámica. Y cuando quiero decir que es dinámica, ¿verdad? Cree, siente, se tambalea, crece, se goza, se fortalece, se inspira. Así es la fe. Así es la fe. Y entonces, mire lo que dice aquí, versículo 22. Abraham, por lo tanto, recibió el reconocimiento de ser ¿qué? Justo por su fe. Punto número 1 ahí en inciso D. Punto número 1 ahí en inciso D. Alguien ayúdeme, por favor. Pablo dice que la fe de Abraham fue contada por justicia, comienza en 4:3. En los siguientes versículos se presenta que la palabra contada habla de una cuenta. Ok, bien. Bien. Punto número 2. Exactamente. Y así se ven y así se deben ver los cristianos. Así se deben ver los cristianos. Hermanos, Dios sabe. Y también, hermanos, debemos anticipar que los cristianos vamos a fallar.
Nos vamos a equivocar, vamos a tambalear, pero un salvo que ha sido verdaderamente salvo, se va a levantar. Va a ser difícil a veces, va a llorar uno, pero se va a levantar. ¿Sí? Entonces, y, y eso es lo que nos, ahora hermanos, y eso es lo que nos da confianza. Eso es lo que nos da confianza. Y entonces, termina, hermanos, los últimos versículos, 23 al 25, termina diciendo Pablo, ¿quiénes pueden acceder al mismo beneficio? Mire lo que dice 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quiénes pueden gozar del perdón? ¿Quiénes pueden gozar de la salvación? ¿Quiénes pueden gozar de la reconciliación? Los que hemos creído, los que crean en Cristo. Hermanos, ¿quiénes pueden gozar de la firmeza de la fe, de la interacción de la fe, de la ayuda de Dios a través de la fe? Los que hemos creído en Cristo. Hermanos, por eso, y esto me gusta, la salvación no nada más, hermanos, debemos estar en contra de eso. La salvación no nada más se queda como algo que, pues sí, alguien aceptó a Cristo y ya. Alguien dice que es salvo y ya, ¿no? ¿Se debe qué? Se debe ver. Hermanos, la fe, ¿verdad? Lo hemos repetido, la fe no queda como algo oculto aquí. ¿Qué te importa? Esto es entre Dios y yo. No, la fe es visible. Se ve. Se ve. Y debemos estar en contra de esa idea de que, no, pues es que las personas ya aceptaron a Cristo. No se ve cambio, pero ya aceptaron a Cristo. Entonces, ¿realmente su fe ha sido verdadera? Hermanos, hay algunas iglesias que creen que las personas por hacer una oración son salvas. Y batallan toda su vida. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Hermana Patti. Que la fe viene por el oír, palabra. Y luego dice que debemos contar Ujú. 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 Uno hace la Ujú. una demostración Es exactamente. así vas a hacer, pero cuando ya hago la oración, pero es como una guía, un ejemplo, Sí. no, bueno, no, antes mi mamá le decía, hagamos pero oración, yo le decía, yo me encanta, y ya escribieron su nombre en el libro de la vida. Bueno, igual yo muy claro que el cuando me decía, la palabra, y todo no, Sí. ahora entiendo que lo hago ya. Amén. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso al ratito. Hermanos, la razón que de nuevo, y la razón que he venido enseñándoles Romanos, yo desde el principio fui derecho con ustedes. La razón de empezar a enseñar Romanos es, yo quiero que usted, como asistente y miembro de la iglesia, evalúe a la luz de Romanos, no a la luz del pastor. El pastor es un pecador igual que usted y yo. ¿Verdad? El pastor es a lo mejor hasta más pecador soy yo que usted. ¿Verdad? Pero a la luz de Romanos, a la luz, ¿usted es salvo? Yo le dije derecho.
Hermanos, porque mi preocupación como pastor es que los que están aquí en la iglesia realmente sean salvos. Hermanos, yo he decidido como pastor, yo no voy a luchar con los hermanos. Dios no me ha puesto a luchar con los hermanos. Dios me ha puesto a dirigir y cuidar a los hermanos. Pero a veces en mi experiencia, hermano, no soy viejo, pero yo he visto a los pastores luchando. Ya dejen de hacer eso y cambien. Bueno, a veces no va a pasar nada porque les hemos llamado hermanos a los que a lo mejor no han sido hermanos. Hermano, la esperanza de mí mismo y la esperanza de todos nosotros es que somos salvos. Y usted sabe, cuando nos alejamos de Dios, Dios es muy bueno para traernos otra vez. Y esa es la esperanza de los que realmente hemos sido salvos. La segunda razón que yo le dije también de estar este libro es que necesitamos predicar el evangelio correctamente. Hermanos, el evangelio correctamente. Hermanos, de nuevo, yo le dije desde el principio, no estamos interesados en tener más gente aquí y más personas aquí, nada más por tener más gente y más personas. Queremos ver gente que realmente crea en el Señor, confíe en el Señor, que desarrolle una relación con el Señor. Y por eso estoy tratando de corregir esto, porque de nuevo, en los ambientes donde nos movemos, hermanos, algunos piensan que son salvos simplemente por hacer una oración, pero nunca se han encontrado con Cristo. No, Dios no les habla en la Biblia. Dios no contesta sus oraciones y tienen una lucha que nunca han podido ganar con su carne porque no tienen al Espíritu Santo. Y entonces, esa es la cosa, hay que tener cuidado. Hay que tener, porque recuerde, la prueba, hermanos, la prueba irrefutable que alguien en verdad entendió el Evangelio, ¿se acuerda? Es que tú eres pecador. Hermanos, si alguien entiende el Evangelio, debe poder entender que es pecador y que merece condenación. Hermana. Eso no entiende, doctor. Sí. Eso, hermano. Si a esta persona necesita un poco más de entiende de la Biblia, ¿tú crees que pueden hacer pecar y hacer información? ¿Tú crees? Es la gracia. O sea, ahí se confunde. Sí, y exactamente, es lo que Pablo va a decir, hermanos. Dice la hermana Pati, una duda natural que el libro de Romanos va a tomar es que no tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Hermanos, Dios no nos está pidiendo, batallas con el cigarro, bueno, quítate el cigarro y luego ya ven a Cristo. Ven a Cristo. Sin ninguna obra. Permítame, hermano Juan, sin hacer ninguna obra, ven a Cristo. Refúgiate en Él. Él te puede salvar de tus pecados. Dios no le está pidiendo a nadie cambiar su vida, porque no podemos cambiar nuestra vida. Él es el único refugio seguro y a nadie rechaza. Ahora, la salvación es gratuita, se ofrece como un regalo, pero no es un regalo que no costó la muerte del Hijo de Dios. Dios azotó a su Hijo para que pudiéramos tener salvación. Hermanos, lo azotó y le infligió un dolor para que pudiéramos tener salvación. Y aquí viene, hermana Pati, si tenemos ese entendimiento correcto, que es lo que Pablo va a decir, uno va a querer tener una diferente vida. Si uno utiliza la salvación como un pretexto para vivir libertinamente, uno no está entendiendo el evangelio. No está entendiendo el evangelio. Si alguien dice, yo soy salvo, yo ya acepté a Cristo, ¿verdad? Pero yo no me puedo echar, ¿verdad? Yo puedo vivir tomando y puedo vivir así, pues ya fui salvo y la salvación es segura, no voy a ir al infierno. He conocido personas así que dicen, yo ya, hermano, yo voy a ir al cielo, sí, ¿verdad? Yo no leo la Biblia, yo no voy a la iglesia, yo no esto, pero yo ya acepté a Cristo. Pablo va a decir, a lo mejor ustedes no entienden el evangelio.
Exactamente, exactamente. Y esto es lo grandioso del evangelio. No podemos disociar ese. Exactamente. Ahora, por eso, hermanos, por eso estoy tratando de ayudarles. No ofrecemos un mensaje. Ofrecer a la salvación y ofrecer el evangelio es ofrecer una persona. Es Cristo. Queremos que las personas entren en una relación con Cristo, que nunca los va a dejar. Nunca les va a fallar. Hermanos, nosotros sí vamos a fallar y nosotros le vamos a fallar a las personas, pero el que nunca nos va a fallar es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Y la Santa Madre Iglesia. Pero a veces tú tienes una exploración, o sea, y no significa que, me está saliendo. Exacto. Ahora, hermanos. Sí. Ahora, hermanos. Lo último que está en su bosquejo, miren aquí, donde dice aplicación. Hermanos, Leighton Talbert, un maestro de la Universidad de Bob Jones, donde estudio, escribió un libro titulado La confiabilidad de las palabras de Dios. ¿Por qué la confiabilidad de cada palabra de Dios importa? En el capítulo 2 desarrolla la idea de confiar en las palabras de Dios. Y las siguientes líneas nos ayudan a ver la conexión entre Dios y sus palabras. Hermanos, si usted dice que confía en Dios, pero usted no tiene contacto con sus palabras, mire, por favor, no piense que el pastor, qué juzgón es el pastor. No. Pero si usted dice que confía en Dios y usted no lee sus palabras, usted está confiando en una fantasía. Si usted dice que confía en Dios, pero no está leyendo sus palabras o confiando en las palabras de Dios, usted está creyendo una fantasía. Y esto es lo que dice el hermano Talbert. Entonces, ayúdeme. Yo voy a leer el primero y ustedes me ayudan con los demás. Dice, desafortunadamente, convertirme en creyente no significa que automáticamente confíe plenamente en todo lo que leo en la Biblia. ¿Está de acuerdo en eso? Sí, yo debería, pero a menudo no lo hago. Los creyentes todavía luchan por llegar a confiar en todas las palabras de Dios y vivir esa confianza en su experiencia diaria. Porque incluso como creyente todavía llevo dentro de mí una naturaleza caída, lo que el Nuevo Testamento llama la carne, que está irremediablemente reacia a confiar en Dios. La fe no es una mercancía estática e inanimada. La fe necesita crecer, que es lo que habíamos visto. Alguien ayúdeme, siguientes líneas, siguiente párrafo. Es a la vez más que es decidir apoyar todo eso en una palabra de Dios, esa acción. Y es la serenidad, seguridad y confianza que experimentas cuando lo haces. Ese es el resultado. Bien, alguien ayúdeme, el hermano saltó uno de arriba. Creer es incompleto sin confiar. La confianza completa, la confianza completa, la creencia. Confiar es una voluntad de confiar en lo que produce una sensación de confianza en la de sí mismo. Bien, bien. Siguiente, alguien ayúdeme. Siguiente. Lo que hará y como cuando hace eso, experimenta la seguridad, la confianza y la paz, que proviene de la sensación de que realmente es lo que dice y que realmente hará lo que dice. Ambos están envueltos en una sólida comprensión técnica de la fe. Ok, note, una cosa, el hermano aquí quiere explicar, una cosa es creer en la palabra de Dios, como decir, yo creo en la Biblia, sí, yo creo en este libro, pero otra cosa es realmente creer en las palabras específicas. Dice, creer en las palabras específicas
da descanso, da seguridad, da confianza. Porque hermanos, ¿de qué nos sirve de que? No, yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que sí es Dios. Este libro trae todo. Pero no lo leemos, no lo abrimos, no lo memorizamos. Todas nuestras turbaciones, hermano, no van a cambiar si no nos apoyamos específicamente en las palabras de Dios. Las situaciones que vivimos día con día, se nos viene a la mente la palabra de Dios para no hacer aquello o no decir. Exactamente, exactamente. Amén. Yo a veces paso que tuve una situación media. Y veo la palabra de Dios, y a veces no puedo decir que lo creo. Entonces, señora, Amén, 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 no, amén. creen que está tranquila y no voy a andar con la Amén, amén, amén. Bien, bien, hermana, bien. Sí, sí. Amén. Bueno, siguiente, ya casi estamos terminando. Siguiente párrafo, alguien ayúdeme. Así que el objeto último de la confianza es la persona y el carácter de Dios, pero el objeto inmediato de la confianza son las palabras de Dios por las cuales Él comunica su persona y carácter. Bien, ¿verdad? Confiamos en Dios, pero el objeto inmediato es su palabra. ¿Ok? Sigue, siguiente párrafo, alguien, por favor. Confiamos en Dios al confiar en sus palabras. La confianza en Dios que no está basada en las palabras de Dios. Hermanos, la confianza que no está basada en las palabras de Dios es, hermanos, de nuevo, por favor, no crean, no tengan, este pastor es un juzgón, pero a veces creemos en un Dios de nuestra imaginación. El Dios de la Biblia es un Dios a veces muy diferente que el que tenemos aquí. Sí, sí, pero de nuevo, entonces, usted debe tener una imagen de Dios, del Dios de la Biblia, no el Dios de su imaginación. Hermanos, porque muchas veces, déjeme decirle, el Dios de nuestra imaginación es cruel, es duro, o a veces es un Dios pasalón. Ay, hijito, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos y para. Y a veces así es el Dios de nuestra imaginación. Hermana Amanda. Inestable. Son vidas inestables y son vidas a veces haciendo cada barbaridad. No puedes confiar en sueños. Hermanos, imagínense si confiáramos en nuestros sueños. ¿Qué barbaridades haríamos? ¿Sí? 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 Ahora dijimos, ¿cómo se interpreta la Biblia? Como Dios nos las dio, a través de los géneros literarios. La palabra de Dios tiene sus propias reglas, no las inventamos nosotros. Vienen en el idioma y el género que Dios escogió.
Pero esa es otra pregunta para otra clase. Ok, último párrafo. Alguien ayúdame ahí, por favor. Cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos con su palabra. No podemos encontrar a Dios sin la palabra, ni la palabra sin Dios. La palabra de Dios y su presencia personal son inseparables. Su palabra, en efecto, es su presencia personal. Cada vez que se pronuncia, lee o escucha la palabra de Dios, Dios mismo está aquí. Así, hermano. El hermano quiere pelear, ¿verdad? No. Ahora, hermano. Sí. ¿Quién sabe qué es orar? ¿Por qué no se lee orar? Sí. Sí. Sí, hermana. Sí. Hermana. Sí, hermana Rosy. Tengo y una de ellas es mi madre también, que es una hermana aquí. Y en visita especial visitar a una familia que estamos viviendo, que pues por ellos, mi primo, y su esposa, que se dio muy grave, y que es una voluntad, pues mi primo pues nos visitó, ahora que vino, y dice, está bien ella, la esposa de mi primo, ¿verdad? En ese lapso que ella estuvo ahí en San José, que le apareció y le declaró cuando ella veía, y le dice que iba a su cocina en la Biblia. Así es. Entonces, sí, ahora hermanos, y aquí, hermanos, y de nuevo, aquí lo importante es esto. No sueños, no apariciones. Aún si usted tuviera sueños y apariciones, es un sueño y es una aparición. La Biblia. Por favor, quédese con esto. Si usted tiene fe, o si usted está creyendo en un Dios, o en una acción de Dios que no está basada en su palabra, usted es una fantasía, está creyendo en una fantasía. Hermanos, Dios y sus palabras son inseparables. Por eso, hermanos, de nuevo le animo. Lea la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted está en contacto con Dios. Hermanos, cuando usted lee la Biblia, está en contacto con Dios. Por favor, que su contacto con Dios no nada más sea los domingos. Necesitamos a Dios más que los domingos. Hermanos, yo necesito a Dios más que los domingos. Dice la Biblia que debemos tomar. Antes de la bautista nunca se aparece. Pues uno puede con la palabra de Dios. O sea, toda aparición o toda cosa es contraria a la palabra de Dios, denle una patada. Toda aparición. Sí. Sí. Sí, muy probablemente está hablando, Juan está hablando de personas que vienen hablando en nombre de Dios. Atrás de eso. Sí. Pero ustedes ya se fueron a otro tema. Ok, bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tenemos en tus palabras una base segura de nuestra fe. Señor, todos hemos sentido esa